Os lo decía hace un ratito, ya está con nosotros el concejal socialista Antonio Fernández Santos. Buenas noches. Muy buenas noches. Que hay muchos temas hoy de los que hablar. Vamos a ver si nos centramos en algunos. Hay uno que yo lo he comentado, la semana pasada lo comentaba aquí, digo, se me caía la lágrima cuando escuchaba que esto iba a llegar al Pleno. Y vamos a hablar de ordenar un poquito el espacio peatonal con las bicicletas, con los peatones. Han pasado muchos años y yo me he dejado parte de la voz en este programa hablando de esto. Y yo no sé si es que me falla la memoria, pero ya iba haciendo falta que de momento llegase al menos al Pleno. Ya otra cosa es lo que se decidió o no, pero por lo menos llegase ahí el debate. Sin duda, yo lo considero uno de los aspectos en estos momentos más candentes en la actualidad y con mayor sensibilidad por parte de muchísima gente, ¿no? Nosotros nos hemos decidido a llevar esta propuesta al Pleno para que se elabore una ordenanza que regule las relaciones de los ciclistas y de los peatones, pues porque vemos que en esta ciudad no se está haciendo nada al respecto, porque vemos que cada vez el caos es mayor y por tanto hemos querido tomar la voz de tantas personas que están preocupadas por este asunto y decirle al Pleno, decir al gobierno municipal, esto es un problema de la ciudad y nuestra obligación es responder a este problema porque la ley así nos lo exige. La ley de tráfico y circulación y seguridad vial exige a los ayuntamientos que regulen el tráfico, que regulen la ocupación de las vías, que regule mediante expedientes y en consecuencia sanciones el incumplimiento de la normativa, pero en esta ciudad lamentablemente no se hace nada. ¿Y qué se ha convertido esto? En un auténtico caos y en una batalla, yo casi lo podía calificar de guerra entre peatones y ciclistas. Y solo hay un culpable, el Ayuntamiento de Burgos, porque evidentemente los ciudadanos necesitan saber las normas y que el Ayuntamiento se las haga cumplir, si no se pueden producir las situaciones que se están produciendo en estos momentos. Por eso me gustaría dejar algunas cosas claras en esta oportunidad que me dais, ¿no? En lo que son los ciclistas, lo que son los peatones, lo que dice la ley, por dónde se puede ir, por dónde no se puede ir, porque yo creo que todos lo tenemos que tener claro, porque me temo que los responsables municipales o no lo saben o no quieren saberlo. Yo también echo de menos una cosa, y aprovecho que estás, para que la hagas llegar al resto de los grupos, porque llevamos una paralización de comunicación institucional importante y este es uno de esos ejemplos donde la comunicación institucional, a través de los medios de comunicación, hace una buena labor de servicio público, porque explicarle a la gente, el otro día, por ejemplo, comentabais en la rueda de prensa que las bicicletas no pueden circular, no se sabe si se pueden circular o no por el espolón, cuando hay una señal que prohíbe que las bicicletas circulen por el espolón, pero la gente, bueno, un ciclista no tiene por qué conocer las normas que esta es otra de las, esto da para mucho, es que podríamos hablar tanto, no tiene por qué conocer las normas de circulación, las señalizaciones, entonces igual ahí sí que también falta esa vía. A mí me gustaría dejar unas cuantas cosas claras. Empecemos por las primeras. Dando por supuesto que una ciudad como Burgos tiene que apostar por facilitar que los ciudadanos que quieran se desplacen con la bici. O sea, la bici es un medio de transporte totalmente ecológico, cada ciudadano que deja su coche aparcado en el garaje y coge una bici es un alivio para la ciudad porque contribuye a que haya menos contaminación, porque contribuye a que el tráfico sea más fluido, porque contribuye a que la circulación esté más pacificada. Hay que hacer una ciudad donde la bici pueda circular, pero no a costa del peatón, El peatón tiene sus derechos y esos derechos hay que respetarles. Por tanto, primera cuestión que me gustaría a mí dejar claro. ¿Las bicis pueden circular por las aceras? La respuesta es no. ¿Las bicis pueden circular por los espacios peatonales? La respuesta es no. De momento no hay ninguna norma que lo que no puede ser, lo impide el reglamento de circulación. Pero bueno, no hay una norma municipal que recuerde en el contexto de lo que es esta ciudad cuáles son las obligaciones que tienen los ciclistas y los derechos, y cuáles son las obligaciones y derechos que tiene el peatón. Pero que quede claro, ¿por dónde pueden circular los ciclistas? ¿Por dónde pueden circular los ciclistas? Los ciclistas pueden circular por la calzada o pueden circular por las vías ciclistas que están dispuestas para que circulen los ciclistas con absoluta prioridad. ¿Y cuáles son las vías ciclistas? Las vías ciclistas
son aquellos espacios acomodados para que circulen estos vehículos, con total preferencia. Lo que llamamos carril bici, que muchas veces llamamos carril bici a lo que no es, porque a veces estamos llamando carril bici a lo que es la acera bici, es decir, cuando se ha construido un carril en un trocito de acera, eso no es un carril bici, eso es una acera bici. Cuando pongamos en el ejemplo, lo que hay en el Paseo de Atapuerca es una acera bici. Ese tramo que atraviesa. Y lo que hay, por ejemplo, en la calle que sigue del Paseo de Atapuerca hacia la carretera Valladolid, eso es una acera bici. El carril bici es un carril adosado a la calzada, por el que únicamente circulan las bicis. Por tanto, yo creo que hay que tener las cosas claras. Lo que no puede pasar es que un peatón esté circulando tranquilamente por una acera y tenga que echarse a un lado porque viene una bici, o que le pase una bici rozándole a toda velocidad o sin velocidad. No pueden circular por las aceras. Algunos ayuntamientos elaboraron ordenanzas en el que permitían circular las bicis por las aceras siempre que la acera tuviera un mínimo de 4 metros y se marcaba que 1 metro era para la bici y siempre que pasaban a un lado de peatón tenían que dejar 1 metro de distancia. Pero en aquellas ciudades que han aprobado ordenanzas con esa normativa y han sido recurridas ante la justicia, en todas las ocasiones los tribunales han echado abajo la ordenanza porque evidentemente la norma lo que dice es que por ahí no pueden circular las bicis. ¿Cómo pueden circular las bicis por la acera? Con el conductor de la bici a pie y llevándola de la mano. Por tanto, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer una ciudad que apueste porque la mayor parte de sus ciudadanos puedan desplazarse en bici? Tiene que completar sus carriles bici. Tiene que favorecer que la gente coja la bici, pero que no se juegue la bici, no se juega la vida yendo en bici, sino que tenga la completa seguridad de que va a ir con absoluta salvaguarda de su integridad física. Y para eso es necesario completar nuestros carriles bici y hacer carriles bici allá donde no existen. Y de esa manera habrá que defender a esa bici, defender a los ciclistas, pero evidentemente, y como he dicho al principio, nunca a costa del peatón. Pero ahora mismo, con lo que tenemos, con el tablero de juego que tenemos ahora mismo, un ciclista podría cumplir con lo que se comenta en relación a no circular por aceras o por espacios peatonales, y sí hacerlo por la calzada, ¿no? Podríamos empezar desde mañana a decir, bueno, fuera bicis de la acera, si quisiéramos. Sí. Si quisiéramos cumplir la norma tal como está establecida, evidentemente, nadie podría, digamos, tener una queja ni una reclamación a que el ayuntamiento ordenara a su policía local, mire ustedes, por las zonas peatonales o por las aceras no hay bicis. La semana pasada le escuché a usted decir que la policía local, cuando se le requiere para algo de esto, está muy atada de pies y manos, que no puede actuar ahora mismo. Yo les facilitaría lo que nosotros propusimos, una ordenanza de manera clara, acomodada a la ciudad de Burgos, y luego hay que dar instrucciones claras. Yo lo he dicho muchas veces, la policía tiene muchos frentes que cubrir, y por tanto hay que priorizar qué es lo que quieres de la policía local en el cumplimiento fundamental de las ordenanzas y en dónde debes poner el acento. Y eso ya es la labor del político. Estamos hablando de un tema que, en mi opinión, es muy importante. Las quejas son continuas de peatones, incluso de ciclistas que se quejan de otros ciclistas, porque evidentemente la mayor parte de los ciclistas quieren cumplir las normas porque quieren a la bicicleta, quieren desplazarse a la bicicleta, y son gente educada y formada en las normas de circulación. ¿Y quién lo estropea? Pues unos cuantos que desconocen todo esto y que creen que como vas en un vehículo que eres más fuerte que el peatón, es el peatón el que tiene que apartarse cuando estás en una zona donde el peatón tiene la absoluta prioridad. No solamente la absoluta prioridad, sino que esos espacios, que son los más pequeños de la ciudad, es decir, las aceras y las zonas peatonales, no se puede comparar con el espacio que tenemos dedicado a los coches, por poner un ejemplo. Pero hombre,
Si el peatón tiene esos espacios que son suyos, nadie tiene derecho a invadírselo. Y evidentemente, insisto, los responsables municipales deberían poner orden. En fin, yo creo que no están para poner orden en nada, pero vamos a tratar de que esto se haga lo más pronto posible y que evidentemente tomen las decisiones cuanto antes. Pero insisto, para que la gente siga cogiendo la bici, hay que hacer lo que no hemos hecho durante todos estos años, que es completar los carriles bicis para que la mayor parte de los itinerarios que se puedan hacer en esta ciudad se puedan hacer también en bici. ¿Y eso no suena un poco a quimera? Porque no. Creo que queda bastante de completar para entender lo que serían los trazados principales, vamos a decir, de la ciudad. Quedan tramos importantes por completar, pero eso es digamos, es una decisión política. Voy a tratar de que la ciudad sea una ciudad cómoda de desplazamiento en bici, es una ciudad como la nuestra, que es una ciudad que parece que está diseñada para andar en bici, porque si exceptuamos el frío, que evidentemente andando en bici es un poquito menor, es una ciudad absolutamente llana, tiene muy pocas cuestas, por lo tanto, perfecta para su desplazamiento en bici. No lo considero una quimera, lo considero un objetivo en el que el ayuntamiento tiene que marcar su pauta, definiendo, primero, qué tramos hay que completar, y segundo, marcando en los presupuestos de cada año una partida importante para ir avanzando en ese objetivo. Porque si no eliminas la bicicleta, si no la eliminas, y nadie quiere eliminar la bicicleta, todo lo contrario, lo ideal sería que el coche solo lo cogieran aquellos que lo consideran algo imprescindible para su desplazamiento porque no tienen otra forma de desplazamiento. Eso sería lo ideal, pero evidentemente falta mucha educación para ser conscientes de que el coche le puedes dejar en el garaje y utilizar otros medios de desplazamiento. Hay una de las reivindicaciones que más se escuchan en relación a las bicicletas, que son las sanciones. Es decir, cada vez que alguien aporta aquí una queja de un empujón, yo los llamo atropellos, porque en realidad es un vehículo que colisiona contra un peatón, pero atropellos, diferentes trifulcas que se generan cuando alguien casi atropella a alguien y te dicen y te insultan, etcétera, y todo el mundo repite constantemente: sanciones, es que hay que poner matrículas en la bicicleta para que se pueda identificar al ciclista cuando se va, es que a esta gente no se le multa. Esa otra parte es más evidentemente compleja. En una ordenanza hay que contemplar también el régimen disciplinario, es decir, si tú vas en contra de la norma, pueden sancionarte, puede abrirte un expediente y como consecuencia de eso poner una sanción. Por eso es necesario tener una ordenanza que, entre otras cosas, articule también el régimen disciplinario, es decir, los expedientes, en qué casos se hacen y qué sanciones conllevan. Pero yo no creo que solamente sea un tema de sanciones, es un tema de cumplir la norma y hacerla cumplir. Cumplir la norma y hacerla cumplir. ¿Qué tiempo costaría de que los ciclistas que creen, porque nadie se lo ha dicho, no hay un examen para coger una bicicleta, te compras una bicicleta y empiezas a correr por donde quieras correr? ¿Cuánto tiempo, con programas como este, con la acción de la policía, con divulgación en medios de comunicación, divulgación institucional, que para eso debe estar la publicidad institucional, cuánto tiempo costaría que una buena parte, no voy a ser utópico, que todos, una buena parte de los ciclistas supieran que no se puede circular por las aceras y que no se puede circular por los espacios peatonales? Yo creo que se podría conseguir, ¿no? Porque evidentemente tú puedes mantener un tiempo en que digas a los policías locales: a ver, usted que está en los espacios peatonales, cuando vea a alguien subido a una bicicleta, me va a parar. A todo eso le va usted a informar primero y le va a decir que en siguientes ocasiones es consecuencia de sanción, que para circular por ahí con una bicicleta hay que hacerlo a pie. Igual que los ciclistas, igual que los peatones, tienen que saber que allá donde haya un carril bici o donde haya una acera bici, ese espacio es prioridad del ciclista y que no debe circular el peatón por ese espacio destinado al ciclista. Igual que los peatones deben saber que en los pasos de cebra que están señalizados para ciclistas,
El peatón no debe pasar por el paso señalizado para el ciclista, sino que debe pasar por su paso de peatones. Y aprovecho, ¿cuál es el espacio en el paso de peatón destinado al ciclista? Allá donde está. Es el espacio que está, digamos, limitado por unos cuadraditos blancos, discontinuos, que es el paso, digamos, destinado al ciclista. Es decir, que tenemos que hacer una labor pedagógica y falta, o sumirnos en el caos que estamos. Aporto una más a esas, que es informar al conductor que existen esos pasos reservados para ciclistas. Evidentemente. Todavía sí que ha calado muy rápido en los conductores que los ciclistas no tienen la preferencia en los pasos de cebra montados, y esto ya se ha extendido a que todos los pasos de cebra son pasos acotados para los peatones nada más. Y pues yo me he encontrado ya muchos casos en los que el conductor recrimina a un ciclista pasar cuando el ciclista tiene toda su preferencia. Cuando está pasando por su paso, por el paso que está destinado a la preferencia ciclista. Pues, es decir, que todo esto que son normas, si somos capaces de hacer una ordenanza donde, además de que ya exista en el reglamento de circulación, por cierto, un reglamento de circulación que hay que modificar, porque se ha aprobado una nueva ley de tráfico, pero ahora hay que modificar el reglamento actual, que es del 2003 y que todavía está en vigor. Esto es la excusa que se tuvo para tener esta ordenanza de movilidad parada, que no sé cuántos años lleva parada. Yo creo que lo dices tú muy bien, ¿no? Es una excusa. Es que cuando no se quieren afrontar los problemas, lo fácil es encontrar una excusa para no abordarlos, porque evidentemente mientras no abordas un problema, pues tú no tienes que enfrentarte a nadie. La cuestión es abordar los problemas con valentía en defensa de todos los ciudadanos, en este caso de los peatones y de los ciclistas. Lamentablemente en esta ciudad no se ha hecho nada en este aspecto, y hoy cualquier trayecto que hagas, el que he hecho yo ahora, porque yo soy un peatón básicamente, yo el coche no le saco más que cuando me veo obligado a sacarle, ¿no? En el trayecto que he hecho yo desde mi vivienda, he visto 2 discusiones entre peatones y ciclistas. A mí me ha pasado un ciclista rozando en una acera que no tendría 2 metros. Todo eso no debe pasar, porque ¿por qué estamos propiciando las discusiones entre peatones y ciclistas si cada uno debe tener su espacio y su prioridad? Pues porque el ayuntamiento, mejor dicho, el equipo de gobierno prácticamente no ha tomado ese problema con ganas de resolverlo. Yo agradezco, de verdad, en este caso al PSOE, que ponga el debate de nuevo sobre la mesa. En esta casa nunca se ha ido ese debate, porque cada X días ya sabéis que volvemos a hablar de bicicletas, y cada vez que nos comentáis algo, pues sale, lo contamos, lo redifundimos a través de las redes sociales. Así que agradezco que de nuevo vuelva el debate, a ver si por lo menos resolvemos, porque esto es una cosa de ciudad, resolvemos entre todos este problema. Perdona, quería decir una cosita nada más, porque hay diferentes asociaciones a los que yo reconozco su labor. En fin, quiero resaltar, por ejemplo, Burgos con Bici. Pasan habitualmente por aquí. Que son gente extraordinaria y a los que los usuarios de bicicleta les deben muchísimo, que dicen, y no les falta razón, ¿por qué no esperáis a que haya un plan de movilidad? Este plan de movilidad que vamos a contratar ahora y que le tendremos dentro de 2 años. En fin, aprovecho para decirles que compartiría esa idea, porque el plan de movilidad es algo mucho mayor, que regula no solamente digamos, los derechos de los ciclistas, los derechos de los peatones, sino que regula pues, aparcamientos, tráfico, todo tipo de movilidad, y que es necesaria una ciudad. Yo creo que no podemos esperar 2 años para abordar el problema, y es digamos que es el argumento que les quiero dar ante la petición que nos han hecho también ellos. Oye, ¿por qué no esperáis? Pues porque es un problema muy urgente, porque estamos viendo que nadie es capaz de abordarle y porque lo consideramos de una urgencia tremenda. Y al mismo tiempo quiero aprovechar también para dar la bienvenida a una nueva asociación que se ha presentado en sociedad, que es Andando Burgos. Que también ha pasado por aquí. En fin, les agradezco enormemente, ya que tengo esta oportunidad, tanto a los responsables de Burgos en Bici como a los responsables de esta nueva asociación Andando, les agradezco muchísimo su trabajo absolutamente altruista por favorecer unos el uso de la bicicleta con los derechos que tienen, los otros el derecho de los peatones. Nos hacen falta, a la administración le hace falta que la sociedad esté organizada.
Pues con ese mensaje voy a cambiar de tercio, me voy a otro lado completamente distinto para hablar del famoso, dichoso, ya no sé cómo llamarle, convenio del desvío. El pasado viernes salía adelante con el voto de calidad del alcalde, la abstención del PSOE, Fernando Gómez y Silvia Álvarez de Olate, y los votos en contra de Imagina Burgos y Ciudadanos. El PSOE quería ser decisivo y al final, discúlpenme, pero si se hubieran quedado en casa hubiera pasado lo mismo. Hubiera salido exactamente el mismo resultado. Pero verás, si uno de nosotros hubiera votado no, o sí, por tanto... También hubiera pasado lo mismo si lo hacen Silvia o Fernando. No. Voy a tratar de explicarlo brevemente. No aspiro a que se comprenda. Vamos a ver, cuando el PSOE decide finalmente, después de las múltiples reticencias que muchos teníamos sobre este acuerdo, aprovecho por si no tengo tiempo para decirlo, que el acuerdo es malo, el acuerdo podía ser mucho mejor, nosotros decidimos que el acuerdo saliera adelante. ¿Por qué? Porque lo contrario era dejar a este ayuntamiento en la ruina, y estoy dispuesto a debatir esto con el que quiera, porque claro, votar no para fastidiar en este momento al Partido Popular, que gobierna la ciudad y que nos ha metido en buena parte en este follón, es muy bonito y es muy cómodo, pero nosotros nunca pensamos al final en decir vamos a dar una patada al Partido Popular en las carnes de los burgaleses, porque votar no suponía que el Ayuntamiento de Burgos asumía la totalidad de la deuda, es decir, 167 millones, con lo cual inmediatamente la ley le obligaba a realizar un plan de ajuste intervenido por y autorizado por el Ministerio de Hacienda, y eso suponía que Burgos no tuviera ninguna inversión en un montón de años, tuviera que subir los impuestos de manera grande para poder responder en la rapidez que nos mandara ese plan de ajuste a las deudas, y recortar los servicios. Básicamente, esas eran las consecuencias. Entonces, cuando el PSOE toma la decisión de abstenerse, conoce, porque lo hacen público antes, que los dos concejales no adscritos se van a abstener. Entonces, cuando el PSOE toma la decisión, ya sabe que hay 9 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones. Por tanto, el PSOE decide que el acuerdo salga adelante, absteniéndose, porque con su abstención el acuerdo salía adelante. Si hubiera habido uno de los dos concejales no adscritos que hubieran votado que no, el PSOE seguramente hubiera tomado otra posición. Sí, Lo que yo no acabo de entender es la abstención. No en este caso, que tampoco. Abstenerse es ni frío ni calor, no sé qué decir. Bueno, no, cuando la abstención es decisiva no es frío ni calor. No, pero la abstención se pone del lado de la mayoría siempre. ¿No? Es una manera cobarde de apoyar a la mayoría. Sí, yo tengo una frase de que la abstención es de cobardes, pero eso es cuando la abstención no decide. Cuando la abstención no decide, pero en este caso decide cuando hay, por ejemplo, 14 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones, por poner un ejemplo, estas 3 abstenciones que no deciden es un voto de los que yo llamo voto cobarde, porque tu abstención no decide, simplemente no quieres saber del asunto. Cuando tu abstención decide, entonces tu abstención es fundamental. Esto es, yo lo entiendo así. ¿Vale? A mí me dio la sensación de ser más cobarde esta abstención que la de los 3 que pone, que efectivamente es otro voto cobarde, pero el PSOE, si el PSOE está de acuerdo y está convencido que siendo un mal acuerdo es la única solución, ¿no hubiera sido más digno votar que sí? No, igual de digno. Bajo mi opinión, igual de digno. Lo que se reprodujo en el Pleno es el Partido Popular es el único que vota a favor de un acuerdo que es suyo, que es malo y que es de él, en el que solo él ha intervenido en ese acuerdo porque, digamos, obvió a todos los demás, y trajo un acuerdo que él había pactado y les dijo a los demás, tenéis que apoyar lo que yo he acordado con los bancos acreedores, y luego además que fue el PP, única y exclusivamente, en el que el 2014 deja de abonar
las cantidades que hay que abonar a los bancos de amortizaciones y se compromete en 2014 a que si no paga la deuda, se compromete a disolver el consorcio. Y ahí mete al ayuntamiento en un callejón sin salida. Por tanto, la votación, tal como se produjo, suponía que el acuerdo, que podía ser mejor, y que las entidades bancarias no se han portado bien con este ayuntamiento, en mi opinión, que ellos eran los únicos que habían pactado el acuerdo, eran los únicos que lo votaban a favor, pero nosotros permitíamos que el acuerdo saliera porque el que no saliera el acuerdo, las consecuencias no las pagaba el PP, sino las pagaban todos los burgaleses. Así lo vimos. Y evidentemente nuestros deseos de algunos concejales nuestros, decir vamos a votar que no, pues nos los aguantamos en aras a que no lo sufrieran todos los burgaleses, que lo van a sufrir, porque evidentemente que lo van a sufrir, pero mucho menos. ¿Por qué? Porque los 167 millones que debemos del consorcio los debemos. O sea, son préstamos que nos han hecho los bancos al consorcio, y eso evidentemente hay que devolverlo. Hay que devolverlo. Evidentemente se puede devolver como nos han obligado en 15 años, o podíamos haber pactado devolverlo en un tiempo mayor. Podían haber hecho también alguna quita de la deuda que les debíamos, es decir, habernos quitado alguna parte de lo que les debíamos y habernos comprometido en número de tiempo a devolverles el resto. Ninguna de estas cosas se hizo. ¿Por qué? Porque el alcalde de Burgos, el señor Lacalle, firmó en 2014 que si no pagábamos, sabiendo que no podíamos pagar, se disolvía el consorcio. ¿Era imperativo hacerlo este mes de noviembre? ¿Se podía haber aprobado esto en febrero? Bueno, ya teníamos el consorcio tenía sendas cartas de las entidades acreedoras instándonos a disolver el consorcio, amparándose en el convenio de 2014, donde nos había comprometido el señor Lacalle a disolver el consorcio. Vamos a ver. ¿Y si no se disuelve? Si no lo disolvemos ahora, ya lo disolveremos. Se entraba en responsabilidad. Se entraba en responsabilidad personal. ¿Cuál era la salida? La salida era, el debatir quién tenía razón en los tribunales. El informe que solicitamos del catedrático Jiménez Blanco decía, más o menos, ustedes pueden ir a los tribunales, y yo no sé lo que va a pasar con seguridad porque no soy el oráculo, sí. ¿Verdad? Pero las posibilidades que tienen ustedes de ganar son prácticamente nulas, Entonces, el acuerdo podía ser mejor, y lo último que se consiguió, yo no lo desdeño, no lo desdeño. Lo último que se consiguió, que no estaba en el acuerdo de hace 2 meses, es que las entidades acreedoras se comprometen a renegociar la deuda en el caso de que no se haya cumplido el plan de ventas. El plan de ventas establece para cada año que se van a ir vendiendo de los terrenos que tenemos en la zona de la estación unos determinados terrenos que van a originar unos ingresos al consorcio, y lo que hemos, comillas, conseguido en este tiempo es que las entidades acreedoras manifiestan su disposición a que si no se cumplen esas previsiones, nos podamos sentar, se puedan sentar los responsables políticos de cada momento a decir, oiga, no lo podemos pagar, vamos a renegociar otra vez la deuda, que lógicamente supondría más años para pagar. Esta es la modificación que se ha ampliado desde julio a ahora, sí, por decirlo así, sí. Porque ustedes en julio dijeron que no con este convenio. Exactamente, dijimos que no con este convenio, y porque dijimos necesitamos un informe de un consultor que nos aclare las dudas que teníamos. Y su portavoz dijo que el informe les había aclarado algunas dudas. Yo dije aquí en este programa que nos habíamos gastado unos 13.000 euros en un informe que dice lo que el señor Fernández Santos iba diciendo 4 años. Sí. No es por ponerle una medalla, pero más o menos el informe ya decía, ya opinaba como opinaba su partido, entiendo. Bueno, nosotros manteníamos una esperanza. Una esperanza para defender al ayuntamiento, que era, vamos a ver, la responsabilidad de la deuda. El consorcio estaba formado por tres entes, el ayuntamiento, Caja Burgos y Caja Círculo.
Bien, nosotros manteníamos la esperanza de decir, bueno, ¿quién tiene la responsabilidad de la deuda? ¿Únicamente el Ayuntamiento de Burgos o es una deuda de los 3 entes consorciados? Y el informe es categórico. Pero yo a usted he escuchado muchas veces decir que es el Ayuntamiento. O sea, Ya, a lo mejor la esperanza ha llegado ahora, pero la legislatura pasada no estaba esa esperanza. Sí, yo lo he dicho muchas veces porque creía que finalmente el único responsable era el Ayuntamiento, pero yo no soy el Grupo Socialista, yo soy un séptimo en estos momentos del grupo Socialista. Y luego teníamos otra duda también importante, que era, si se acuerda la disolución del consorcio, ¿en qué momento el Ayuntamiento se hace cargo de toda la deuda y de los terrenos? ¿En qué momento? ¿En el momento del acuerdo de disolución o cuando se termine la liquidación de todos los activos, es decir, la venta de todos los terrenos? Y el informe vuelve a ser categórico. No digo que sea palabra de Dios, digo que vuelve a ser categórico ese informe. Dice, en el momento que se acuerde la disolución, toda la deuda, es decir, 167 millones de euros, números redondos, pasan a ser deuda municipal y todos los activos, es decir, los terrenos que están valorados en 93 millones, pasan a ser del patrimonio municipal del suelo del ayuntamiento. Y si los terrenos pasan a ser patrimonio municipal del suelo del ayuntamiento, únicamente se pueden destinar a vivienda de protección y por lo tanto su valor disminuye en teoría sensiblemente. Es decir, todas estas dudas a nosotros, a nuestro grupo, se lo resuelve el informe y para nosotros no valía decir, como el informe dice algo que no nos viene bien, pues no estoy de acuerdo con él, como han hecho otros, o pidamos otro informe. Pero, por ejemplo, Ciudadanos imagina, aparte de que estuvieran o no de acuerdo, sí que dijeron que se le pidió a Jiménez Blanco, además, algún tipo de pauta para defenderse. Es decir, si fuésemos a los tribunales, ¿a qué nos agarraríamos? Y esto no aparecía en el informe como tal. Es que no le contratamos a Jiménez Blanco para eso. Es que no contratamos un abogado de parte para que buscara a qué clavos nos podríamos agarrar en el caso de que fuéramos a los tribunales. No, lo que le pedimos a Jiménez Blanco fue, háganos usted una descripción y un diagnóstico de cómo está la situación y respóndanos a estas preguntas. Las preguntas se las hicimos nosotros. Es decir, los grupos de la oposición hicimos el escrito e hicimos las preguntas. Y yo, sinceramente, aunque es verdad que en algunas cosas podía haber profundizado más, las cuestiones básicas las contesta con nitidez. ¿Está equivocado el catedrático Jiménez Blanco? Pues no lo sé. No, si por estar puede estar, eso ya es otra cuestión. ¿Me entiendes? Pero lo que es cierto es que si el ayuntamiento no adopta un acuerdo de reestructuración de su deuda después del convenio 2014, en el que el alcalde había firmado de su puño y letra, me comprometo a disolver el consorcio si no pago la deuda de estos 2 años, que eran 40 millones, las posibilidades de no disolver el consorcio, según nos dijeron, según dijo el informe de Jiménez Blanco, eran absolutamente nulas. Cuando hablábamos, cuando pudimos hablar con los negociadores que el ayuntamiento contrató o con las entidades bancarias, después de ya estar firmado el acuerdo Foronda vino, este es el acuerdo, ahora apoyadme. Bien, cuando pudimos hablar después de eso con ellos, nos decían siempre, mire usted, si usted ya firmó que disolvía el consorcio, si usted me debe 40 millones de euros de no haberme pagado estos 2 años y usted firma que si no me paga tiene que disolver el consorcio, ¿de qué estamos hablando? Nos decían a nosotros. ¿De qué están ustedes hablando si su alcalde ya firmó? La única respuesta que teníamos, mire usted, nosotros no firmamos y segundo, ustedes que absorbieron a la Caja Burgos y a la Caja del Círculo podían tener un trato preferencial a quien durante tantos años sostuvo esas entidades bancarias, o en aquellos momentos esas cajas de ahorro, que eran parte, digamos, de la estructura burgolesa, de la piel de esta ciudad y del alma de esta ciudad. Y ahora nos han tratado con absoluta frialdad. Bueno, ellos dicen que no, pero si hoy tienen este volumen de clientes en Burgos es precisamente porque han heredado. Eso no hay la menor duda. Antonio Fernández Santos, no sé si te queda algo en el tintero de esto.
No te marches y luego digas, ¡ay! No. Te agradezco mucho la oportunidad de haber podido dar la opinión sobre nuestro voto del consorcio. Creo que lo cómodo y lo demagógico hubiera sido votar no. Es decir a la ciudad, el alcalde ha fracasado, pero lo van a pagar ustedes. Yo me siento personalmente como un concejal que lleva 17 años en el ayuntamiento, satisfecho de que mi grupo político, el Partido Socialista, haya tomado esta decisión, porque los políticos debemos pensar antes en los ciudadanos que en nuestros propios partidos o en nuestros propios cargos, ¿verdad? Sigo pensando que la abstención sí se piensa un poco en el partido, ¿eh? Porque a lo mejor decir un sí, volvemos sobre el fantasma de la gran coalición y todo esto. Esa abstención sí ha tenido algo de... Bueno, he tratado de explicar la abstención, sí, aunque pero... no haya convencido, ¿verdad? Pero... A mí, no, oye, la gente que perfecto, está, pues... perfecto. Antonio Fernández Santos, gracias por Muchas gracias. este ratito. Volvemos en 2 minutos aquí, en Repaso Burgos.